En una edición especial vamos a hablar del más grande representante de la literatura peruana, César Vallejo Mendoza. El tiempo ha ayudado a entender sus obras literarias. Un poeta que ha dejado en alto el nombre del Perú. Para mí, es un completo honor compartir los datos importantes de Vallejo. Preparémonos para adentrarnos en el mundo del poeta. Nos vamos trasladando a Santiago de Chuco, ubicado en la sierra del departamento de La Libertad. Y es allí donde César Vallejo nació, un 16 de marzo de 1892, hijo de María Santos Mendoza y Francisco de Paula Vallejo. Quisiera comentar también unos datos curiosos. Él era el menor de 11 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 9. Uno de los datos curiosos es que él era un niño que le decían: ¿cómo te llamas? Él respondía: Pancho Vallejo 8 más 1, igual 9. Se piensa que lo decía por la gran admiración que sentía por su padre, quien se llamaba Francisco, y 8 por sus hermanos, más él, 9. ¿Qué le decían a César Vallejo? Fue llamado el Chulca, último en quechua, porque era el menor de los 11 hermanos. ¿Qué dificultades afrontó César Vallejo? Los problemas económicos, definitivamente. Era el gran obstáculo que afrontó. Sin embargo, pese a la gran dificultad que esto le tomó, su empeño y fuerza laboral lo ayudaron a concretar su meta. Uno de los mensajes que nos deja Vallejo es que siempre hizo las cosas pensando en el bienestar de los demás. El espíritu solidario es lo que le dio sentido a su vida. ¿Cómo se llama la tesis de César Vallejo? Su tesis se llamó El romanticismo en la poesía castellana en 1915, propuesta de edición crítica, graduándose así en la carrera de Filosofía y Letras. Juventud de Vallejo. Una de las frases conocidas de Vallejo fue: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Me moriré en París con aguacero, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. ¿Quién me lo recuerda? César Vallejo dedicó la docencia en el nivel primario. Durante su juventud, sabido es que uno de sus alumnos que tenía un afecto especial, muy personal, fue con Ciro Alegría, testigo principal de sus praxis pedagógicas durante el año que cursó el primer grado. Este es uno de los más resaltantes puntitos de César Vallejo durante su juventud. Es importante también indicar que César Vallejo, como a todos, era muy alegre, pero siempre pensaba en el bienestar de los demás. Los poemas y los libros de Vallejo. César Vallejo miró a su madre como su musa. Le dedicó unos poemas entrañables, a la vez huraños e inocentes a su padre, como por ejemplo Los pasos lejanos y Enereida, ambos pertenecientes a los heraldos negros. ¿Qué significa la palabra trilce? Uno de los libros también de Vallejo.
La obra vallejiana salieron al paso con la teoría de la realidad triste. ¿Qué era? Era el resultado de la unión de las palabras triste y dulce. Otra posible explicación es que Trilce sea, tal vez, el nombre de una flor de Santiago de Chuco, la cuna del poeta. ¿Cuál ha sido el legado más importante de César Vallejo? El poeta peruano comenta la gran salida del modernismo, lo que ha llevado a considerar que su poesía la tengan considerada como innovadora y uno de los grandes referentes latinoamericanos. Los amores de Vallejo. La etapa que vivió César Vallejo en Trujillo estuvo llena de experiencias. Se integró al Grupo Norte, al cual pertenecieron jóvenes artistas e intelectuales. Además, se le presentó la oportunidad de dar a conocer algunos de sus versos en medios locales. También fue la época del amor. Ahora hablaremos un poquito de los amores de Vallejo. En 1916 conoce a su primer amor, María Rosa Sandoval. Es una relación chiquita, de 1915 a 1916. El siguiente año, 1917, conoce a Zoila Rojas. El siguiente año, 1918, Otilia Villanueva Pajares. Y finalmente, en 1929, conoce a su gran amor. Lo saben, Georgette Philippard. Como un datito curioso, les comentaré que María Rosa Sandoval fue su primer amor, su amor de juventud. César Vallejo, aquella chica de estope, tuvo un romance con el poeta en el año 1916. Dicen que ella era una jovencita inteligente y comprensiva, que con el tiempo llegó a ser la musa de inspiración de Vallejo, en su libro Los Heraldos Negros. En el mismo Lima, César Vallejo conoció a las hermanas Rosa y Otilia, que vivían solas con su madre. Vallejo conquistó el corazón de una de ellas, Otilia. La embarazó. El poeta la adoraba, pero ¿saben qué? No deseaba tener hijos en ese entonces César Vallejo. Finalmente conoció a Georgette Philippard, Georgette de Vallejo, la mujer que amó a César Vallejo más allá de la muerte. Fue una mujer consecuente, que a pesar de quedarse viuda a los 30 años, no se comprometió con otra persona. Problemas y muerte de Vallejo. Uno de los problemas que considero más importantes de Vallejo fue el injusto encarcelamiento que tuvo. Nuestro literato estuvo encerrado por 112 días en la cárcel, desde el 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921. El autor de Los Heraldos Negros pasó 112 días injustamente encarcelado. ¿Qué causó la muerte de César Vallejo? Precisamente la reactivación de uno de los males durante su niñez, el paludismo, fue el causante de su deceso, ocurrido un Viernes Santo y no un jueves, como el literato lo había predicho en sus versos. Recordemos su verso que predijo el literato. Moriré en París en aguacero, un día del cual tengo yo el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. César Vallejo dejó de existir un 15 de abril de 1938. En su tumba, la misma que estamos
considerando para que se deleiten, ¿no?, con tantas imágenes de recuerdos tan importantes del literato, precisa justamente ello. Uno de los mensajes que plasmó Georges Philippard, Georges de Vallejo, en su tumba fue: tanto he nevado para que duermas. ¿Qué significa? Tanta gestión que realizó Georges para que el cadáver de César Vallejo, nuestro poeta de Santiago de Chuco, sea trasladado del cementerio de Montrevet al cementerio de Montparnasse, luego de 32 años, en 1970. Hubo una mujer que amó a Vallejo más allá de la muerte. Pero entonces, ¿quién era ella? ¿Dónde nació? ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron sus padres? Esta mujer es Georgette Marie Philippard Traves, quien fue poeta y escritora, más conocida por el mundo como George Vallejo. Conociendo a George Marie Philippard Traves, en 1908 nace en París un 7 de enero, hija de Alexandre Jean-Baptiste Philippard, quien fue dibujante, y Marie Traves, quien fue modelo de pasarela de vestidos. Georgette no llega a conocer a su padre porque este, en el año de 1906, se enlista en el ejército francés, motivo por el cual adopta el apellido Travers de su abuelo materno, ya que su madre aún era menor de edad en esa época. En el año de 1914, Georgette es atacada por la enfermedad de la tuberculosis en los nódulos de sus extremidades inferiores. Es en este año que también estalla la Primera Guerra Mundial, y en este mismo año su padre muere tras recibir una grave herida en la batalla del Marne. Ahora, tiempo después de la muerte del padre de Georgette, en 1917 se oficializa una carta dejada por este, donde le da el nombre de Philippard a Georgette. Luego se envía a Bretaña para empezar sus estudios primarios y secundarios, la cual las culmina en 1922. A su regreso, empieza a trabajar en un taller con su madre, quien junto a Madame Biraud y Madame Lambin constituyen el Grupo Real, damas encargadas de vestir a la realeza europea. Nuevamente empieza sus estudios Georgette y es enviada a Londres, donde vive los mejores momentos de su vida. A su regreso nuevamente empieza a trabajar en el taller de su madre por las mañanas, mientras que por las noches lleva cursos de música, entre ellas el violoncelo y la guitarra. También lleva cursos del idioma español. En el año de 1925, a los 16 años, Georgette conoce a Vallejo de 33 años. Marie Travers, la madre de Georgette, se opone al romance, pues el poeta no ofrecía ninguna seguridad económica para su hija. Marie Travers falleció el 12 de noviembre de 1928 y Georgette le compró una fosa con 2 tumbas en el cementerio Montreux. César Vallejo le brindó sus condolencias y le propone iniciar una vida juntos. Georgette no le responde todavía. Al año siguiente, Georgette recibe la herencia completa de sus padres, 280,000 francos, y empieza a convivir con Vallejo. Viajan de luna de miel por varios países de Europa. En cuanto a Henriette, la anterior pareja de Vallejo, se dice que se enojó muchísimo al saber que el poeta se había ido a vivir donde Georgette y fue a confrontar a su rival. Georgette le entregó una cuantiosa suma de dinero para que desapareciese de sus vidas. Henriette, una chica humilde y de escasa instrucción, se fue, pero años después volvería a convivir con Vallejo, siendo un dolor de cabeza para Georgette. En enero de 1929, Georgette viajó con César Vallejo de luna de miel a Niza.
a las playas del Mediterráneo, gira que se prolongó por varios países y ciudades europeas, viaje respaldado por los recursos económicos de Georgette. A pesar de que sus ideas políticas eran diferentes, viajaron a Moscú, pasando antes por Bruselas, Berlín y Varsovia. Regresaron por Leningrado y siguieron la ruta de Kiev, Budapest, Viena, Berna, Roma, Niza y nuevamente regresaron a París. Ella era una niña y él amaba la vida y estaba maravillado. Primeros años del matrimonio peruano-francés, 1964 y 1967. En octubre del año 34, Georgette y César se casan luego de convivir 6 años juntos en París. Al iniciar la Guerra Civil Española, César Vallejo y Georgette Philippard decidieron unirse a grupos activistas en defensa de la República, y esta fue una etapa muy paupérrima para él. En el año 37, César Vallejo y Georgette participaron en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas, el cual se llevó a cabo en diferentes ciudades y finalizó en París. En el año 39, un año después de la muerte de César Vallejo, Georgette publica y edita, en colaboración con Raúl Porras Barrenechea, el poemario Poemas Humanos. En el año 51, Georgette viaja al Perú y llega al Callao, donde fue acogida por escritores como Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Bonde. Un año más tarde, Georgette viaja a la tierra natal de César Vallejo, en Santiago de Chuco. Primeros años del matrimonio peruano-francés, 1900. Georgette Philippard arriba al puerto del Callao el 6 de mayo de 1951 y es recibida por los señores Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Bonde. El 4 de octubre de 1952 viaja a Santiago de Chuco a conocer la tierra de su amado esposo César Vallejo. El 5 de diciembre de 1958, ante los intentos de repatriación del cuerpo del poeta, dictamina una carta en la cual decía: yo, Georgette, me opongo a la apertura de la fosa donde descansa el cuerpo de mi esposo, el señor César Vallejo. En 1964 publica en Lima su primera obra poética, denominada Mosquée de Jules, o Máscara de Cal, la cual recibe el apoyo de la Universidad Mayor de San Marcos y es dedicada a Vallejo y a su señora madre. En 1967 colabora arduamente con el libro de César Vallejo en idioma francés, donde destacan Tungsteno y Paconita. El 3 de abril de 1970, Georgette logra trasladar el cuerpo de César Vallejo al cementerio Montparnasse y en su tumba coloca la frase: para que se cumpla el deseo de Vallejo y el mío. A la edad de 70 años sufre un accidente, rueda por las escaleras de su casa y esto le deja consecuencias graves que no logró superar. Georgette se encontraba sola, su única compañía era su empleada Rosa Espinosa. Su rutina era a base de sedantes, tomar café, escuchar las noticias por la radio y utilizar la máquina de escribir. Es así que en 1978 logra escribir Máscaras de Cal, donde hace mención a todos sus enemigos. El 3 de diciembre de 1984, Georgette fue hospitalizada porque tenía la mitad del cuerpo paralizado y dependía de la ayuda del oxígeno, falleciendo el 4 de diciembre de 1984.